Vamos a comenzar como hacemos todos los cristianos, que hacemos todo en nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como motivación para la lección de esta tarde, hemos escogido estas dos frases que nos parecen extraordinarias. La primera: a nadie le debáis nada más que amor, de San Pablo a los Romanos. Una frase preciosa: a nadie le debáis nada más que amor. Y esto, como veremos, de alguna manera es la expresión de lo que del Evangelio vamos a escuchar, que siempre tenemos una deuda de amor con cada ser humano. Tremendo esto. Y después otra frase del Papa Francisco, que acierta siempre con una pincelada y nos dice cosas fundamentales y a la vez con mucha sencillez. Y dice el Papa Francisco que para conocer a Dios hay que amar. ¿Estáis de acuerdo con esto? Para conocer a Dios hay que amar. Bueno, pues estas dos frases, que tienen mucha miga, nos sirven como de motivación para entrar en la lección divina de esta tarde. Y ahora vamos a escuchar también una canción creo que de Fabiola, que se titula Amor saca amor. Como el que siempre amó, que siempre mostró que el amor es primero. Y es que amor saca amor. Fabiola ha estado con nosotros aquí alguna vez, acordaos, ¿no? Estuvo cantando en este salón y también ha estado cantando en la iglesia. Bueno, entonces Fabiola, habréis descubierto en esta canción resonancias de Santa Teresa. Ella es teresiana y Santa Teresa decía: lo que más os despertare a amar, eso haced. Y también resonancias de San Juan de la Cruz, que decía: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Bueno, entonces con estas frases y con esta canción de Fabiola podemos entrar ya en la invocación al Espíritu Santo, que también recordamos un texto precioso de Santa Teresa. En realidad es un texto que recoge las palabras que le dijo el Señor a Santa Teresa. Y entre las cosas que le dice: haz lo que es en ti y déjame tú hacer a mí, y no te inquietes por nada, goza de tanto bien como se te ha dado, mi Padre se deleita contigo. Y termina este texto impresionante diciendo: y el Espíritu Santo te ama. Entonces, mientras cantamos un canto breve al Espíritu, recordamos esto, que el Espíritu Santo me ama, y que el Espíritu Santo me abraza, y que el Espíritu Santo habita en lo más profundo de mi interioridad, que está escondido dentro de mí. Si lo que embellece el desierto es que en algún lugar esconde un pozo, lo que embellece nuestra vida es la presencia del Espíritu, presencia como amor. El Espíritu Santo te ama. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. El Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo me ama. No olvidemos esto nunca.
y el Espíritu Santo, que nos ama, nos acompaña en la escucha de la palabra. Bueno, como contexto, os queremos decir que el texto del Evangelio que vamos a estudiar hoy es del evangelista San Marcos. San Marcos es el que escribió el Evangelio más pequeño y seguramente el evangelista del que copiaron de alguna manera Mateo y Lucas, que tuvieron dos fuentes, el Evangelio de Marcos y otro texto que se llama la Fuente Q. La Fuente Q. Recogieron textos de Marcos y de la Fuente Q para escribir Lucas y Mateo. El Evangelio de Juan lleva otro recorrido. Bueno, pues hoy tenemos el Evangelio de Marcos, que escribió en griego, con un lenguaje no muy bello, pero muy sencillo, frases cortas, y no olvidamos que la finalidad del Evangelio de Marcos es ayudar a descubrir a los cristianos. Él seguramente escribe para una comunidad de Roma, para recordar que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso lo que él persigue es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Todo el Evangelio gira en torno a esto. ¿Quién es Jesús? Y también, ¿quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? El martes pasado, si recordáis, aparecía en el Evangelio de Marcos un discípulo inesperado. Ya sabéis quién, ¿verdad? O sea, todos los discípulos que iban con él no terminaban de aprender la novedad de Jesús. Porque de hecho cuando se acercan los discípulos del Zebedeo y él les dice, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ya sabéis lo que ellos le respondieron. Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Bueno, pues los que estaban con él no le entendían y un ciego mendigo que estaba a la orilla del camino resulta que es el mejor discípulo y se pone en camino, no se marcha una vez que ha sido curado a vivir su vida, sino que ya entiende que no puede ni quiere vivir sino siguiendo a Jesús. Bueno, entonces el Evangelio de Marcos se goza con este discípulo del ciego Bartimeo que veíamos el martes pasado. Bueno, y ahora nos encontramos con otro texto del Evangelio de San Marcos que como contexto Jesús está ya en Jerusalén. Recordáis que el Evangelio del domingo pasado decía que Jesús salía, ¿de dónde recordáis? De Jericó, unos 20 y tantos kilómetros hacia Jerusalén. Bueno, pues ahora ya está Jesús en Jerusalén, ya está. Y allí, como Jesús se expone a ser preguntado, pues allí le salen al encuentro los grupos dominantes de Jerusalén, con intención de pillarle en alguna trampa para condenarlo, porque allí no se andaban con chiquitas, ¿verdad? El que no defendía lo mismo que, según ellos, defendía la ley, pues era reo de muerte. De hecho, esto será uno de los motivos por los que lleven a Jesús a la muerte. Bueno, entonces se han acercado varios grupos importantes con un tono, como decimos aquí, provocador. Bueno, pues en este contexto de grupos que se acercan a Jesús, pues hoy aparece una bellísima conversación entre uno de estos, un escriba, y Jesús. Vamos a ver lo que pasa en esta bella conversación entre Jesús y el escriba. Lo primero, como hacemos siempre, leemos el texto. Bueno, lo leemos despacito, tratando de asimilar, de masticar la palabra. Jeremías decía, cuando encontraba palabras tuyas, las masticaba, las devoraba. Masticar la palabra para que nos llegue al corazón. Lo leemos todos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Qué os parece este evangelio? Precioso. Conviene que ya de entrada descubramos la belleza de este diálogo entre un escriba y Jesús, y lo que dice el escriba y lo que dice Jesús. Vamos a recorrer ahora un poquito, como hacemos todos los días, el evangelio texto a texto. Primero nos encontramos con un escriba. Un escriba era el que se pasaba gran parte de la vida estudiando la Biblia. Realmente se conocían de memoria la Biblia. Y en esto, ciertamente, para nosotros nos da envidia, porque no siempre en nuestros ambientes cristianos hemos leído, hemos estudiado, hemos subrayado, nos hemos empapado de la Biblia. El escriba se la conocía, como la conocía Jesús, conocía la Biblia. Todavía ahora, si vais a Jerusalén, descubriréis en el muro de las lamentaciones, los hombres, porque las mujeres no podéis entrar allí, en esa parte. Las mujeres, hay otra especie de muro, pero, bueno, entonces en el muro de las lamentaciones, en la parte del muro donde están los hombres allí, y ya sabéis que están siempre en movimiento para no dormirse, siempre en movimiento. Bueno, pues allí hay unos grupos de escribas actuales que empiezan a citar de memoria textos y textos y textos, y todos les aplauden y termina uno y empieza otro. Bueno, pues el escriba era un experto en la Biblia. Había pasado mucho tiempo estudiando. Y este se acerca a Jesús. Y podíamos pensar que se acerca con una pregunta capciosa, pero detectamos que la pregunta del escriba no tiene mala intención, sino que responde a un deseo profundo que él tiene. Esto ya es muy bonito porque la pregunta, cuando es limpia, nos encamina hacia la verdad y hacia la luz. Bueno, así se presenta este escriba, con una actitud no hostil. Y tiene una pregunta muy importante para hacer a Jesús. Y se la hace porque ha visto cómo ha respondido Jesús a los saduceos y a los fariseos, y a este escriba le ha gustado lo que Jesús ha dicho. Y por eso le hace esta pregunta. Y Jesús, como decíamos, no se esconde, no vive encerrado en un gueto, sino que se expone a ser preguntado abiertamente. Bueno, un escriba, por tanto. Y la pregunta que le hace es esta: ¿cuál es? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Porque realmente en aquel tiempo la gente estaba muy confundida, porque había muchos mandamientos, muchos mandamientos. Ahí hemos puesto, no se ponen todos de acuerdo, pero algunos dicen que había 613 mandamientos para cumplir cada día. ¿Qué significaba esto? Que había muy pocos que conocieran los mandamientos de Dios, los 613 mandamientos. Y por eso, como no los conocían, no los podían cumplir. Y por eso eran impuros. 613 mandamientos. Uno no podía hacer otra cosa, sino estar pendiente de cumplir estos mandamientos. Bueno, de los cuales 365 eran prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. 365 por los 365 días del año. Y después había
248 preceptos o normas. Haz esto, tienes que hacer lo otro, etc. Bueno, los más valorados en aquel ambiente eran guardar el sábado. Para ellos era fundamental. Daos cuenta que muchos de los conflictos que acontecen en el Evangelio vienen motivados porque Jesús hace en sábado cosas que estaban prohibidas por la ley. Por tanto, guardar el sábado siempre centro de polémica. Segundo, las purificaciones. Veían, por ejemplo, que los discípulos de Jesús empezaban a comer sin lavarse las manos. Y esto no lo podía entender un judío, porque si habéis estado en contacto todavía hoy con judíos ortodoxos, pues tienen esto de lavarse las manos y de restregar bien para que ninguna impureza les contamine. Bueno, entonces, y el tercero era aportar el diezmo de lo que uno conseguía, que esto ya no suena más, para el templo o para la sinagoga en el caso de que no vivieran en Jerusalén. De todas maneras, para un judío era muy importante el echar donativos en el cepillo del templo. Recordad aquel otro episodio que nos contará el Evangelio, cuando una pobre viuda echó unos centipitos. Bueno, muy bien. Entonces, había muchos mandamientos y la gente pues le pasaba como a nosotros. Si a nosotros hoy nos preguntaran, oye, ¿qué es lo importante de un cristiano? ¿Qué os parece que respondería hoy mucha gente si hiciéramos esta pregunta? ¿Qué tiene que hacer un cristiano? ¿Qué os parece? ¿Qué diría? Claro, tú lo tienes fácil porque sabes esto, pero yo creo que otra gente no lo tiene tan claro o no lo tenemos tan claro. Por ejemplo, muchos dicen ir a misa, o no, ir a misa, otros rezar. O sea, tampoco nosotros lo tenemos tan claro, y ellos tampoco lo tenían. Bueno, un contemporáneo de Jesús llamado Hillel, que era un rabino contemporáneo, pues este decía, centraba todo, lo más importante, decía él, consiste en esto: no hagas a tu vecino lo que no quieres que él te haga a ti. ¿Qué os parece? No hagas a tu vecino lo que no quieres que él te haga a ti. Y dice, en esa frase se resume toda la enseñanza de la Torá, de la Escritura, todo. El resto, dice él, es comentario. Ve y apréndelo. Bueno, pues esto decía este Hillel. Vamos a ver lo que dice Jesús a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante frente a tantos como había? Bueno, Jesús, que tiene las cosas claras, va a responder con mucha claridad. Vamos a ver. Lo primero que dice es una cosa muy importante, muy importante. Lo primero que dice al que le pregunta, dice, escucha, escucha. Bueno, esta palabra escucha es fundamental, porque escucha, que ellos decían en hebreo, Shema, Shema, escucha Israel, porque esto lo decían 3 veces al día, pero para un judío, desde niños, sabían que era muy importante tener el oído abierto. Tener el oído abierto significa tener la vida abierta para recibir el don de Dios. María, que es la mujer que nos acompaña en el camino, es la mujer, la Virgen oyente de la palabra. En Caleruega, si alguna vez vais, veréis que hay una imagen de la Virgen muy curiosa, a la que le han retirado el cabello y se ve que la oreja es tan grande como la cara. No es estéticamente muy bella, ¿verdad? Pero es muy significativa, porque ella es la Virgen oyente de la palabra. Y en María está la Iglesia, que es la oyente de la palabra. Es decir, Jesús está diciendo algo fundamental para un judío y para un cristiano, que lo más importante es escuchar, oír. Escuchar es amar, y escuchar lo que Dios nos dice. San Juan de la Cruz nos adelanta una cosa preciosa: escuchar en la interioridad. ¿Por qué?
porque dirá San Juan de la Cruz, en la interior bodega de mi amado bebí. O sea, la escucha es escuchar lo que llevamos escondido en el corazón. Por eso, el mandamiento que nos va a decir Jesús no es un mandamiento externo que se nos dice, tienes que hacer esto, sino que es algo que llevamos en lo más profundo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso esta escucha es meterte dentro, en la interior bodega de mi amado, qué versos tan bonitos, ¿verdad? En la interior bodega de mi amado bebí. Ahí, beber y aprender el amor. Bueno, pues muy bien. Entonces, la Semá es el credo básico del judaísmo. Todavía hoy, los judíos lo repiten 3 veces al día. Así como nosotros repetimos muchas veces el Padre Nuestro, pues para ellos es la Semá. Y en los vestidos llevan atado papeles con la Semá. Y en la cinta del pelo llevan escrita la Semá. En fin, para ellos es fundamental. Bueno, pues Jesús lo primero que hace es escucha, escucha. ¿Qué significa esto, escucha? Que solo podemos amar si somos amados. Solo podemos amar si somos amados. En el libro del Deuteronomio, en una asamblea, en las asambleas judías, el niño más pequeño se ponía de pie y preguntaba siempre, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y el más anciano le respondía, mira, no estamos aquí porque seamos el pueblo más numeroso, que no lo somos, ni el pueblo más poderoso, que no lo somos, ni el pueblo más listo, que no lo somos. Estamos aquí porque Dios nos ama. Esa es la única razón. Deuteronomio 7, estamos aquí porque Dios nos ama. Solo podemos amar si escuchamos en el corazón el amor del Señor. Bueno, entonces, por eso os decía que el amor no es un mandamiento externo, fijaos, no es un mandamiento externo, sino es una experiencia profunda que nace de lo profundo del ser. Esta es la experiencia del amor. Llevamos dentro la imagen de Dios, por eso en la interior bodega de mi amado bebí. ¿Se entiende esto? Vamos adelante. Bueno, también ese otro texto de 1 Juan, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Y por tanto la primera conversión es creer que Dios me ama. Por eso los místicos llegan a esta expresión tan bonita. Mi amado para mí y yo para mi amado. Y por eso hablan de este encuentro amoroso como una celebración de bodas, como un matrimonio. Yo para ti y tú para mí. Mis cosas, hazte tu cargo de ellas y yo, Señor, me haré cargo de las tuyas. Bueno, el amor crece a través del amor y, como dice muy bien el Papa, decía el Papa Benedicto XVI, decía, en el amor se esclarece la verdad de Dios y la verdad del ser humano. O sea que el ser humano es amor, lo mismo que Dios es amor. Vamos adelante. Entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, pues le dice, escucha Israel. Bueno, el primer mandamiento, amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Bueno, importa aquí una cosa muy bonita, y es que Jesús le responde al escriba con una cita de la Biblia. Esto es muy bueno, porque cuando vamos conociendo la Biblia, a las preguntas que nos plantea un texto, respondemos con otros textos que hemos asimilado, ¿verdad? Esto lo mismo hacemos nosotros cuando estamos estudiando la Biblia, decimos, mira, y aquel otro texto, y aquel otro... Bueno, entonces responde con una cita del Deuteronomio 6, 4, 5. Y después, como veis en este texto, resalta la palabra toda, toda, toda. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, cuando se encuentra consigo misma, cuando se encuentra con su interioridad, cuando la persona es lo que tiene que ser, lo que es en el origen,
Cuando la persona descubre su vocación profunda, no puede hacer otra cosa sino amar con todo su ser, no amar con cuentagotas o a ratitos, porque decía Santa Teresa que no se ama solo en los rincones. Cuando uno ama, ama en todas las ocasiones. Por eso resalta la palabra toda, con toda la inteligencia, con todos los sentimientos, con la voluntad, con la libertad. Bueno, San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Por eso amar es nuestra identidad profunda. Como digo, no es un mandamiento que nos viene de afuera y que nos parece imposible, sino que es algo que uno descubre en lo más profundo de su ser, donde está el Espíritu Santo. Por eso, cuando invocamos al Espíritu Santo, ¿cómo le decimos? Ven, Espíritu Santo, y enciende en nuestros corazones la llama de tu amor. Claro, porque eso es el proyecto de Dios sobre cada persona, el amor. Por eso podía decir San Agustín, ama y haz lo que quieras. Esta es la vocación del ser humano. Y también ese otro texto que os decía, en la interior bodega, en la interioridad, en la bodega interior que es el corazón del ser humano, en la interior bodega, ahí bebemos el amor. En la interior bodega de mi amado bebí. Bueno, y el segundo, en realidad, ¿qué le había preguntado el escriba? ¿Qué le había preguntado? ¿Cuál es el primer o principal, no? Le había dicho, ¿qué le había preguntado? Por uno. Pero Jesús va y responde con dos. Le dice, el primero es este, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de nuevo, Jesús utiliza un texto bíblico, el texto del Levítico 19:18. Entonces, ¿qué vemos? Que amar para Jesús es algo que es como una moneda de dos caras. No se puede decir que yo amo a Dios si no amo al prójimo. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque si llevas el amor en lo más profundo de tu corazón, eso no se puede decir, voy a amar solo a esta persona y voy a amar solo a Dios y a los demás los margino. No se puede, porque el amor no es así. Entonces eso que llamamos amor, pues será otra cosa, será, me gusta esta persona, le presto atención, pero no será amor del que hemos recibido en el proyecto creador de Dios. Entonces, dirá San Juan también, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y Santa Teresa dirá que para saber si amamos a Dios, ¿dónde está la prueba? En si amamos a los hermanos. Solo que dirá también que el amor a los hermanos no es del todo puro si no nace del amor de Dios, si no nace de lo profundo del corazón. Bueno, y San Óscar Romero, recientemente canonizado, dirá, por tanto, la gloria de Dios es que el pobre viva. Y el pobre vive a base de amor. Bueno, vamos adelante. Y dice Jesús, no hay mandamiento mayor que estos. Podría haber dicho, no hay mandamiento mayor que este. Pero, dice, no hay mandamiento mayor que estos. Porque para Jesús, pues este amor al prójimo, de hecho, fijaos, cuando miramos la vida de Jesús, vemos que toda su vida gira en torno al amor. San Bernardo le preguntaba a Jesús, ¿quién te ha hecho tan pequeño? Cuando lo veía en la cuna, ¿quién te ha hecho tan pequeño? Y Jesús le decía, me ha hecho el amor. Es decir, lo que mueve la vida de Jesús siempre es el amor. Por eso, al final, en la última cena, cuando Jesús parte el pan en un ambiente de profunda noche, porque ve que todos le están traicionando y dejando solo, ¿qué mandamiento dirá también ahí? El mandamiento del amor. Amaos unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Y
en un texto de Mateo 25, 31, 46, ¿recordad? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Bueno, pues cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Y ese texto precioso de San Mateo lo recogerá San Juan de la Cruz con una frase muy conocida por todos: a la tarde de la vida te examinarán o me examinarán en el amor. Precioso. Bueno, por tanto, bien. Y entonces el escriba, qué bonito es esto, porque, fijaos, el evangelista Marcos escribe hacia el año 60, 70, y ofrece una puerta abierta para los escribas. No todos los escribas tenían la mentalidad cerrada para no ver la novedad y la frescura de Jesús. Se ve que algunos escribas se han convertido a Jesús. Y este texto es una puerta abierta a los que han dado el paso. Bueno, alguna vez hemos recordado aquí un texto de Kafka. Kafka, un judío que escribió un libro que se titula El castillo de Kafka. Bueno, pues este decía: Jesucristo es un abismo de luz. Fijaos, Jesucristo es un abismo de luz. Y él decía, hay que taparse los ojos para no caer en él. Fijaos qué tremendo esto. No ver la luz y sin embargo taparse los ojos para no ver la luz. Bueno, pues este escriba es uno de los que han dado el paso. Y por eso, qué bonito, este Evangelio de Marcos abre también la puerta a los escribas. No todos tienen la mentalidad cerrada. Y por eso el escriba, pues, dice esto: muy bien, maestro, muy bien, maestro. ¿Os acordabais que también el ciego decía, qué palabra decía? Rabuní. Bueno, no dice todavía Rabuní, que era como una expresión más íntima, pero le llama maestro. Muy bien, maestro, sin duda tienes razón. Bueno, y le dice todo eso: amar vale más que todo, que todos los sacrificios, que todos los holocaustos, que todo lo que uno puede hacer, más que todo eso, es el amor. Después San Pablo lo pondrá en un texto colosal, genial, y dirá: ya puedo yo hacer esto si no tengo amor, ya puedo dar todo mi dinero a los pobres si no tengo amor. Bueno, bien. Bueno, hemos visto entonces la corriente de simpatía entre Jesús y este escriba. Bien. Y por eso le dice Jesús estas palabras tan bonitas: no estás lejos, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos, que es una forma muy bonita de estás cerca de entender lo que realmente importa. Bueno, y dice que nadie se atrevió más a hacerle más preguntas. Y aquí hemos puesto un texto de San Juan de la Cruz. Cuando uno se encuentra con Jesús de verdad, descubre que en él Dios nos lo ha dicho todo. Y fijaos este texto tan bonito de San Juan de la Cruz: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Y nos venía este texto porque nadie se atrevió a hacerle más preguntas en Jerusalén. Bueno, bien. Bueno, después de hacer el comentario que hemos hecho, nos podíamos detener más, menos, bueno, pero después de este recorrido viene ahora lo que llamamos meditación, que es en qué medida esto le habla a mi vida. Este paso es muy importante en la lección, porque podíamos entender muy bien todo el texto, pero si el texto no me habla a mí, pues se queda fuera de mí, aunque diga yo qué bonito es, pero hay que dejarlo entrar en el corazón. ¿Y cómo le dejamos entrar? Pues preguntándonos: ¿y este texto qué me dice a mí?
Aquí ponemos unas preguntas que son como una ayuda, pero la respuesta la tenemos que dar cada uno de nosotros. ¿Qué te dice a ti este texto? ¿Cómo te ves en el espejo de este texto? ¿Cómo aparece tu rostro? ¿De qué te enorgulleces? Porque a veces nos enorgullecemos de muchas cosas que hacemos, pero el amor, que es lo más importante, es de otra clase. El amor no se engríe, diremos después, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué te habla? ¿De qué te dice? Bueno, y hemos escogido algunos textos, algunas preguntas. ¿Qué me dice Dios a través de este texto? No es fácil responder, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice el Señor a través de este texto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Segundo, ¿a qué me compromete? Tercero, bueno, ¿es verdaderamente el amor a Dios y al prójimo el mandamiento más importante para nosotros? O sea, el judío, cuando se levanta por la mañana, lo primero que dice es Shema. Lo importante es esto. Para nosotros, los cristianos, ¿es lo más importante esto? Porque también nosotros hemos llenado la lista de cosas que hay que hacer para ser buenos, ¿verdad? Y a veces nos puede suceder lo mismo que a los de entonces. Entonces, realmente para nosotros el mandamiento más importante es el amor. Bueno, ¿qué actitud nos pide Jesús que cambiemos o que adquiramos? ¿En qué sentido este texto nos ayuda a cambiar? ¿Podríais responder algo? ¿En qué medida este texto nos ayuda a cambiar? ¿Qué nos pide que cambiemos? ¿Qué nos pide que cambiemos? El amor. En eso pone Jesús el acento. El amor a los demás. Hay mucha gente que puede pensar esto. Yo con Dios me llevo bien, pero con los demás no. ¿Eso es posible en un cristiano? Pues parece que no. Entonces, esta división que hacemos, o también, a estos sí, pero a estos no. Esas divisiones no tienen nada que ver con el corazón. El corazón es una unidad, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hacemos divisiones, ¿quién se nos ha metido por dentro? El diablo. El diablo, que es, fijaos, diabolo, es lo contrario de símbolo. Dios, el amor de Dios es el que unifica el corazón. El diablo es el que separa el corazón y dice, a este que me cae bien le invito a casa, pero a este ni agua, al enemigo ni agua. Bueno, y también qué acciones debemos realizar. Bueno, precioso. Pues seguimos adelante. Otras dos preguntas. ¿Confundo el amor a Dios con las prácticas religiosas? Muchas veces decimos, oye, si yo voy a misa, si rezo y hago esto, bueno, no confundamos, no es que sea malo el ir a misa, claro, ¿cómo va a ser malo? Pero no lo confundamos ignorando el amor práctico y solidario, como decías, ¿verdad? El amor a los demás. Bueno, y después, otra pregunta, ¿puedo amar de verdad a Dios y vivo de espaldas a los que sufren? Bueno, la respuesta es fácil, pero bien, vamos adelante. Y para orar la palabra, hemos escogido este texto que realmente es precioso, excepcional. Fijaos, el amor cristiano es cuando hemos encontrado en nuestro propio corazón como un manantial de amor impresionante, de tal manera que San Juan de la Cruz nos dirá, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. No siempre encontraremos a nuestro alrededor el ambiente favorable para que nos empuje a amar, pero la fuente está en la interioridad. Qué bien sé yo la fonte
que emana y corre aunque es de noche. Bueno, entonces, ¿cómo es este amor que se encuentra en la fonte interior? Pues fijaos, lo vamos a leer todos porque es un texto excepcional. Para muchos, de los textos más bonitos que se han escrito sobre el amor en todos los siglos. Vamos a ver. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, ni busca aparentar. No es orgulloso, ni actúa con bajeza. No busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este texto, como sabéis, algunos que se casan, ahora ya no muchos, ¿verdad? Pero los que se casan quieren que se lea este texto. Bueno, es fácil leerlo, pero vivirlo es el gozo más grande que existe. Cuando alguien descubre que el mandamiento no te viene de fuera, sino, repito, desde el corazón creado a imagen y semejanza de Dios, donde el Espíritu te ama y te abraza. Bueno, vamos adelante. Bueno, queríamos danzar. Nos ponemos de pie, ¿verdad? Y nos damos la mano. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Con boca cerrada. Uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Bueno, muy bien. Bueno, y vamos a terminar con una parábola que dice así. Dice así: al inicio, dijo el maestro, el mundo era todo él un jardín. Alá, creando al hombre, le dijo: cada vez que hagas el mal, lanzaré sobre tu mundo un grano de arena. Pero los hombres no hicieron caso. ¿Quién puede apreciar 100.000 granos de arena en el inmenso jardín del mundo?, pensaron. Pasaron los años, aumentó el mal, torrentes de arena inundaron el mundo, nacieron así los desiertos que de día en día son más grandes. Gloria al Señor.